Buenos días, mi nombre es Joiner Amaya y les vengo a presentar mi último seminario titulado Compuestos organometálicos del grupo 16. Para comenzar, vamos entonces a conocer el grupo 16 de la tabla periódica. Todos recordemos que este grupo está conformado por los elementos oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio. Estos elementos presentan una configuración electrónica similar que termina en 2s2, 2p4 en el caso de oxígeno, para un nivel 3 en el caso de azufre, 3s2, 3p4, en el caso del selenio, 4s2, 4p4, en el caso del teluro, 5s2, 5p4, en el caso del polonio, 6s2, 6p4. Cada uno de estos elementos presentan electronegatividades distintas, como en el caso del oxígeno 3.4, que sería la electronegatividad más alta de este grupo, y 2,0 para el polonio como electronegatividad más baja. En el caso de los estados de oxidación, el oxígeno presenta como estado de oxidación más importante el -2, pero todos recordemos que también presenta el estado de oxidación -1 cuando forma peróxidos. En el caso del azufre presenta como estados de oxidación más -2, +4 y +6. En el caso del selenio, -2, +4, +6, igual que el teluro, -2, +4, +6. Y por último el polonio, +2, +4 y +6. Algunos datos relevantes sobre este grupo son los siguientes. La química más importante del oxígeno y el azufre, ¿verdad? Está eh, digamos, concentrada en estos elementos, debido a que el selenio y el teluro son metaloides y por último el polonio, como es de carácter radioactivo y metálico, no se estudia a profundidad en la química organometálica. Por otro lado, tenemos la característica de la alotropía, ¿verdad? Como una característica importante en este grupo, siendo el azufre el elemento con más alótropos naturales. Algunas formas alotrópicas son más estables que otras, dependiendo de la temperatura y la presión. Esto permite que los elementos cambien de forma a otra debido a sus configuraciones electrónicas y a la flexibilidad de formar distintos tipos de enlaces, como enlaces sencillos, enlaces dobles, enlaces triples, entre otras. Esta capacidad de formar este tipo de enlaces, ¿verdad?, con distintas configuraciones, facilita la existencia de varias estructuras moleculares. ¿Okay? Algunos alótropos del oxígeno podemos mencionar entonces el ozono, que es O3, y algunos alótropos del azufre, como el azufre corona, o el azufre rómbico, que es el S8. Por otro lado, el selenio, que es un aditivo del vidrio y también se utiliza en las fotocopiadoras, es indispensable para la vida, en el caso de las enzimas y aminoácidos, que descomponen los peróxidos que dañan el citoplasma en las células. Y por último, no menos importante, el teluro se encuentra con frecuencia en minerales de sulfuros metálicos, forma hidruros extremadamente venenosos. Vamos entonces a hablar de los principales antecedentes históricos del grupo 16. Por ejemplo, los organosulfuros, ¿ok?, fueron los primeros compuestos organometálicos en estudiarse, como en el caso de los tioéteres, ¿verdad? Los sulfuros, cuyos fueron sintetizados y caracterizados desde principios del siglo XIX. Por otro lado, los organoselenios y los organoteluros presentan propiedades únicas, lo que llevó a los químicos a explorar diferentes aplicaciones potenciales para estos compuestos organometálicos. Y por otro lado, a partir del desarrollo de los reactivos de Grignard a principios del siglo XX, ¿okay?, proporcionó una ruta para la síntesis de compuestos derivados de los calcógenos, recordando que este grupo también se le llama los calcógenos o anfígenos, ¿okay?, que permitieron la formación de este tipo de enlaces carbono-calcógeno. Este grupo, ¿ok?, desde el descubrimiento del óxido de organoselenio, ¿verdad?, el cual sufre fácilmente eliminaciones sin, ha ganado gran importancia en síntesis orgánica, mientras que los de teluro es limitada. Para la química de coordinación, la estabilización de moléculas altamente reactivas, como los enlaces insaturados de selenio con carbono o triple enlace carbono-teluro en complejos de metales de transición es de gran interés. Un impulso adicional fue la observación de que el perclorato de bistetrametil tetraselena fulvano cambia de un estado metálico a un estado de superconductor a 1,5 Kelvin. A diferencia del azufre, el selenio presenta un isótopo adecuado
para espectroscopía RMN, que es el isótopo selenio 77. Presenta una receptividad que es 3 veces la del carbono 13. Los cambios en los espectros de los órganos selenos cubren un rango de 3000 ppm, que es 6 veces el rango para el carbono 13. Por ejemplo, las constantes de acoplamiento, ¿okay?, como se observan en pantalla, ¿okay?, correlaciona con el carácter S del enlace selenio-carbono, ¿okay?, que en este caso presenta diferentes, eh, como vemos en la presentación, eh, digamos, fuerzas, ¿ok? Para diferentes tipos de enlace. En el caso del enlace sencillo, 62 Hz. En el caso del enlace doble, 115 Hz. Y en el caso del enlace triple, 187 Hz. Por último, la espectroscopía del isótopo de telenio 125, de teluro, perdón, 125 por RMN tiene características similares, como por ejemplo, es muy sensible al estado de oxidación y número de coordinación del teluro organilo, ¿ok?, como se puede observar en pantalla. Acá podemos observar entonces algunas características de los compuestos organometálicos de este grupo 16. La química de los compuestos de selenio se asemeja a los de azufre, debido a que pertenecen a este mismo grupo. Las reacciones se llevan a cabo a condiciones más leves, importantes las transformaciones de productos naturales. Los organoselenos R2 selenio y diorganoselenos R selenio selenio R son empleados como compuestos de partida para muchas conversiones, como a continuación se resumen. Ahí observamos en la imagen, el diagrama de diferentes reacciones que se pueden dar a partir de estos reactivos de partida. El selenio prefiere menos estados de oxidación que el azufre, por lo que la química del selenio está limitada por los estados de oxidación de selenio 2 y selenio 4, a diferencia del azufre, cuya química abarca hasta el azufre más 6. Por último, los selenoles, ¿ok?, que tienen la forma de RSH, son más ácidos con respecto a los tioles RSH. Esto se debe al que el selenio es mucho más grande que el azufre. El enlace selenio-hidrógeno es mucho más largo y débil que el enlace azufre-hidrógeno. Por lo tanto, el selenio es menos electronegativo que el azufre. Significa entonces que este último elemento retiene con menos fuerza el hidrógeno, facilitando la liberación de los protones. Por otro lado, los selenuros RS negativo versus los nucleófilos de azufre, ¿verdad? En este caso son mucho más, tiene mayor fuerza nucleofílica con respecto a los del azufre, debido a que el selenio es mucho más polarizable que el azufre por su tamaño, ¿okay?, mencionado antes, y la disponibilidad de electrones en orbitales más externos. Esto facilita la interacción en sitios electrofílicos de densidad de carga más dispersa, reduce la repulsión con otros átomos y facilita el ataque nucleofílico al final. Por otro lado, los cloruros de selenio, ¿verdad? Los organocloruros de selenio son mucho más electrófilos que los organocloruros de azufre, debido a que el selenio es menos electronegativo que el azufre, lo que hace que el enlace del carbono selenio sea más polarizable y más susceptible a ataques nucleofílicos. Al tener mayor tamaño, el selenio tiene orbitales más expandidos, lo que favorece la interacción electrofílica. Acá podemos ver entonces algunas de las transformaciones más comunes para este grupo 16, como por ejemplo los compuestos de azufre de selenio 4 son preparados por adición oxidativa. Ahí podemos ver entonces cómo se prepara un compuesto organometálico del selenio más 4 a través de esta ruta. Por otro lado, del selenio más 6 solo se conoce esta síntesis que se da a partir de ese complejo de selenio más 4 a través de la reacción de difluoruro de xenón, ¿okay?, cuyo estado de oxidación final de selenio es selenio más 6. ¿Okay? Podemos observar que el selenio se enlaza con 4 fenilos, ¿okay?, y 2 flúor para llegar a este estado de oxidación final. Otras características de los compuestos organometálicos del grupo 16 podemos observar allí entonces
otra vía para formar compuestos de, en este caso, de teluro más 6, como el caso de la reacción de teluro más 4 con difluoruro de xenón y cianuro de metilo, ¿ok? Y posteriormente el compuesto de 5-metil, ¿ok? Con el organolitio de litio con fenil, ¿verdad? Podemos obtener entonces el R6-teluro. Este R puede ser perfectamente metilo o fenilo. Tenemos otra reacción más abajo, que es la de tetracloruro de teluro, ¿verdad? En presencia del organolitio de metilo, en presencia de tóxido de sodio a menos 78 grados centígrados, ¿verdad? Se forma ese compuesto de tetrametilo de teluro y a temperaturas más altas de 100 grados centígrados se forma el dimetil de teluro y se forma etano o metano. Por último, tenemos la reacción del hexafenil de teluro en presencia de cloro para formar entonces ese organohaluro de teluro y luego posteriormente en presencia del sulfito de plata, ¿ok? Y el anión tetrafenilborato o tetrapentafluorofenilborato, ¿verdad? Se forma entonces ese catión de teluro y este anión correspondiente. Acá podemos observar entonces otras vías de síntesis de estos compuestos como una reacción de transmetalación a través del organolitio, presencia de teluro con el tóxido de sodio para formar entonces el R-teluro litio que presencia un haluro orgánico se forma ese producto determinado. Por otro lado tenemos la reacción de ese compuesto organometálico insaturado de bromo, ¿ok? Bueno, este es un haluro, en este caso un haluro orgánico en presencia de el Na2 con teluro para formar entonces ese compuesto, ahora sí, compuesto organometálico con doble insaturación de teluro como centro metálico. Por último, tenemos la reacción del difenil de teluro en presencia de ese compuesto, ¿verdad? A 25 grados centígrados y 30 minutos, media hora, para formar entonces ese producto determinado, cuya M puede ser, el metal puede ser perfectamente níquel, paladio o platino. Por acá entonces observamos, ¿verdad? Algunas aplicaciones a los orgánulos de selenio. Como podemos observar allí, tenemos la reacción de esa acetona en presencia de esos reactivos de tetrahidrofurano, menos 78 grados centígrados, es decir, a bajas temperaturas. Se forma entonces ese compuesto organometálico de selenio que puede ser oxidado con periodato de potasio o agua oxigenada para luego, a través de una ruptura alfa-beta insaturada, o sea, a partir de una eliminación interna, se forma entonces el compuesto orgánico mostrado en la presentación. ¿Okay? Esto se logra a través de la reacción con el hidróxido de fenilselenio y a 20 grados centígrados. También se puede lograr esta síntesis a partir de la aplicación de epóxidos, ¿verdad? Un epóxido de partida en presencia del fenil de selenio con etanol, se logra entonces la preparación del compuesto de órgano selenio, que luego se oxida con H2O2 y luego se da una eliminación interna que posteriormente, para formar el compuesto, ese alcohol alílico como producto, se utiliza entonces el hidróxido de fenilselenio a 20 grados centígrados. Por acá también observamos, ¿verdad? Eliminaciones internas de los órganos utilizando el dióxido de selenio, ¿verdad? De partida para luego formar el alcohol alílico como producto. Esta es otra vía que al final utiliza agua y el hidróxido de selenio. ¿Okay? Por último, podemos mencionar entonces los siguientes datos importantes sobre estos elementos. El selenio es un elemento esencial para el organismo. La falta de este elemento conduce el mal funcionamiento del hígado y los procesos hemolíticos. El selenio juega un papel bioquímico como componente del peroxidazo glutatión, una enzima responsable de la protección de los grupos esenciales SH y la descomposición de los peróxidos. Además actúa como un antioxidante, como podemos observar en pantalla. Los peróxidos en presencia de este compuesto y glutatión peroxidasa se forma entonces eh, el compuesto, el alcohol, el agua y el compuesto deseado. ¿Okay? Por otro lado, la dimerización oxidativa del tripéptido se lleva a cabo por la función SH del aminoácido central de la cisteína. ¿Se acuerdan que la cisteína presenta
puentes disulfuro, ¿verdad? Muy característico de este aminoácido. Y otros organoselenios detectados en los organismos vivos son esos que se ven en la presentación. El último es responsable del aliento a ajo por envenenamiento con selenio. La formación de dimetilselenio a partir de compuestos de selenio inorgánico aparentemente ayuda en la desintoxicación, ya que es menos tóxico que el selenio en oxoaniones inorgánicos. Esto contrasta con los de mercurio, donde los problemas medioambientales son agravados por la biometilación. Y la labilidad de los compuestos de selenio 75 ha sido aplicada en ocasiones de diagnósticos de medicina nuclear, así como el selenio metionina en imágenes del páncreas. Bueno, esta ha sido toda mi presentación. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido bastante sobre este grupo 16 y sus compuestos organometálicos. Bueno, me despido. Hasta luego.